Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Imagina a un bebé recién nacido. En los primeros días de vida, un bebé requiere de unos cuidados muy especiales, muy puntuales. Sin embargo, a pesar de todas esas necesidades esenciales, hay una necesidad que se destaca por encima de todas, y es la alimentación. Tú puedes ponerle buen abrigo, darle mucho cariño, proporcionarle un ambiente limpio, pero si no le das comida, ese niño no va a prosperar. La vida de ese niño va a estar absolutamente en riesgo. Necesita alimento adecuado y su crecimiento y su desarrollo va a depender de esa alimentación. De manera similar, nuestros corazones, que es el núcleo de nuestro ser, que es el centro de nuestro ser, demandan de una nutrición espiritual para poder florecer y para poder crecer. No solamente se trata de cosas materiales, no solamente tienes que vestirte bien, asearte bien y seguramente tener una salud bastante equilibrada. También es necesario una alimentación espiritual. Al igual que un bebé, dependes de leche espiritual para tu crecimiento espiritual, de alimento espiritual para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Necesitamos alimentar nuestras almas con la sabiduría y la verdad que solo la comida espiritual nos puede brindar. Esa nutrición no se puede reemplazar por ningún otro alimento, sino que tiene que ser el alimento espiritual. Sin ella, nuestro crecimiento espiritual se estancaría, se limitaría y realmente nos quedaríamos sin vivir una experiencia de lo que es un crecimiento y un desarrollo espiritual. Es decir, no alcanzaríamos la plenitud de vida espiritual a la cual nosotros hemos sido llamados. Ahora, esta alimentación o esta nutrición la obtenemos exclusivamente de la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Ahora, lo interesante es esto. Es posible que una persona lea la Biblia, pero no obtenga nada de ella. Es posible que una persona inclusive memorice textos bíblicos, conozca la cronología bíblica, entienda mucho de la terminología bíblica, pero esté desnutrida espiritualmente o no pueda extraer el potencial nutricional espiritual de la palabra de Dios. Se necesitan ciertas llaves, ciertas claves, digámoslo así, para desbloquear la escritura. Y una de esas llaves es reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Es reconocer que cuando te acercas a la Biblia no te estás acercando a un libro cualquiera. Es aceptar la autoridad espiritual que ella representa para quien la está leyendo. Si no la lees bajo esa clave, lo más seguro es que vas a tener contacto con la Biblia, pero no vas a tener nutrición ni alimentación espiritual. Lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 es lo siguiente: por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Por tantísimo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes tienen que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la primera clave que de alguna manera activa la dinámica nutricional, espiritualmente hablando, para nuestras vidas y para nuestro espíritu. Una de las razones por las que hay tanta confusión en el mundo es porque la gente tiene diferentes fuentes de autoridad. Cuando tú tienes diferentes fuentes de autoridad, vas a tender a confundirse. Es decir, llegas a un momento en el que dices, bueno, ¿y qué es lo correcto al fin? Porque es que aquí me dicen una cosa, por allá me dicen otra, la Biblia dice otra, y yo ya no sé en quién creer, porque para mí todos tienen como que razón. Todos se oyen bien, todos parecen que tienen mucho sentido. ¿Te hayas dado cuenta o no? Tienes una autoridad para tu vida. Algo has aceptado como autoridad, tienes una fuente de autoridad.
Eso es lo que utilizas para fundamentar tus decisiones y para fundamentar tu vida en general. Nos muestra, el mundo mismo nos muestra por lo menos 4 tipos de autoridades que las personas usan, pero que no son realmente fiables. Las personas siguen fuentes de autoridades que a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y eso va a traer realmente serias consecuencias, sobre todo en el tema de confusión. La primera fuente es: la gente piensa que si todo el mundo lo hace, o si todo el mundo lo dice, o si todo el mundo lo cree, está bien. Ellos dicen, todo el mundo lo hace, yo creo que debe estar bien, todos no pueden estar equivocados. Sin embargo, ese no puede ser nuestro modelo de pensamiento. La otra es la tradición. Estas personas dicen, pero es que siempre se ha hecho así, o siempre se ha dicho así. Es verdad, pero no significa que porque siempre se ha hecho así a través del tiempo esté bien o sea lo correcto. Una tercera fuente equivocada o no confiable es la razón humana o el racionamiento humano. Estos son el tipo de personas que dicen, bueno, parece lógico, parece racional, tiene mucho sentido, pero la escritura nos indica muchas veces que nuestra inteligencia, nuestra razón humana no es suficiente fuente de autoridad, porque a menudo nos equivocamos. También hay otra fuente de autoridad equivocada, y son los sentimientos. La gente dice, es que yo siento que eso es bueno, me hace sentir bien. Yo me siento bien cuando lo leo, cuando lo pienso o cuando lo hago. Entonces, la Biblia dice que realmente nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que nos parece. Hay una época en la Biblia de anarquía total en el pueblo de Dios, donde dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, o sea, lo que les hacía sentir bien. Solo hay una autoridad completamente confiable en la vida espiritual de una persona, y esta es la palabra de Dios. Pablo lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17 de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios es una fuente inspirada por Dios. No tiene nada que ver con fundamentos humanos. Es absolutamente inspirada por Dios. Entonces deberías establecer esta verdad en tu corazón. Yo voy a aceptar la Biblia como la autoridad final para cada asunto en mi vida. Cuando aceptas la Biblia como autoridad, entonces la vas a leer de manera distinta, la vas a creer de manera distinta, la vas a entender de manera distinta. Y solo así, esta palabra se convierte en un alimento nutritivo para tu alma, para tu espíritu, y vas a alcanzar un desarrollo y una plenitud de vida. El desafío para hoy entonces es reconocer la autoridad de la palabra de Dios como inspirada por Dios y como fuente de nutrición espiritual única y exclusiva para cada una de nuestras vidas. Te animo para que te acerques a la palabra de Dios de esa manera, dándole la autoridad que ella tiene para que pueda ser beneficiosa para el desarrollo y la plenitud de tu vida en todos los sentidos. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.